Bien, hola a todos, en el día de hoy les traigo un nuevo video, un video el cual tenía preparado luego de la desmentida anterior. Esta vez, desmentiremos sobre valoraciones de Sonic, ya que últimamente le han dado poder y cosas sin sentido al pobre de Sonic en estos meses, donde hay gente que cree que tiene un poder totalmente exagerado al que en verdad tiene el erizo, haciendo esto a base de puros wanks, así que hoy vendré a desmentir los wanks y sobrevaloraciones que siempre dicen del mismo. Sin más, disfruten del video, que se pondrá intenso. Primera sobrevaloración. Sonic de los juegos es velocidad infinita o velocidad inconmensurable en base o super. Bueno, esto es fácil de desmentir para ser lo primero, empezando con el estado base. Las razones de por qué le dan esta velocidad a Sonic son muy simples de resumir, empezando con la infinita. Esta velocidad se la dan a Sonic por una hazaña ocurrida en Sonic Forces, donde este escapa de la Null Space, la cual, pues si la ves sin ningún contexto, a primeras cualquiera diría que sería fácil para una velocidad infinita, pero el problema de esto radica principalmente en que Sonic no pudo hacerlo solo, y esto se ve cuando él mismo dijo que sin el avatar no hubiera llegado de salir, algo que es verdad, ya que estos usaron el doble boost, hasta el propio Sonic diciendo mientras salían de la Null Space que nada podría detenerlos cuando están en la máxima potencia, ni siquiera la Null Space. Ahora claro, dirán que solamente Sonic dijo quizás en esta frase, pero la verdad, se desmiente al saber que por alguna razón, cuando Sonic usa el poder de la amistad o tiene ayuda de un amigo, este se potencia junto a él, algo mostrado como contra Infinite, puesto que Sonic jamás logró vencer a Infinite en un 1 vs 1, hasta que este con ayuda del avatar logró vencerle de manera definitiva, viendo que Sonic con ayuda se potencia, al igual que contra el robot de AT, donde estos al hacer el triple boost vencieron también a la misma máquina, así que no, Sonic no podía solo escapar de la Null Space, y es algo que hasta él mismo confirmó, puesto que este gracias a sus amigos se llega de potenciar. En resumen, Sonic no posee esta velocidad. Ahora, ¿qué hay de la inconmensurable? Pues bueno, en base se la dan por Sonic CD y un comercial pitero que usan como argumento, yendo con Sonic CD, la razón de aquello es dicha porque Sonic puede viajar en el tiempo, y al hacerlo supera el espacio-tiempo que usan como comercial. Primero hay que saber que el flujo de tiempo del Little Planet es uno raro, el cual hace que las cosas cambian constantemente, siendo ya de por sí un lugar fácil donde puedes viajar por el tiempo con solo correr un poco gracias a la singularidad del mismo planeta. Ahora bueno, también solo puedes viajar también con ayuda de los carteles de tanto pasado y futuro, así que tampoco es un argumento, y usar un comercial como uno es lo más mediocre de todo, puesto que no hay consistencia y no hay ningún apartado que haga que esto sea tan siquiera algo de validez. Ahora, pasaremos al apartado de la forma super. ¿Por qué a esta le dan un carácter de velocidad infinita o inconmensurable? Bueno, respecto a la velocidad infinita, pues este no tiene ninguna hazaña ni ningún wank que haya buscado para que le den tal velocidad, pero con el caso de inconmensurables y encontré dos, y claro, ya son unos que yo ya desmentí, siendo los que dije en mi video anterior, siendo el primero, que los dos Super Sonic atravesaron dimensiones a puro vuelo en su batalla contra el Time Eater, y lo segundo siendo que gracias a la enciclopedia de Sonic se dice que su batalla fue en el final del tiempo. Bueno, la verdad estos dos argumentos yo ya los desmentí, pero daré más extensión de ser necesario para que dejen de ser usados de una manera para decir que Sonic es de una talla inconmensurable. Empezando con lo de las dimensiones, hay que contextualizar la razón de esta mención, siendo realmente una muy simple, puesto que la mención se sitúa en la batalla contra el Time Eater donde Tails a inicios empieza a hablar con Sonic, donde este dice que ha estado reparando sus transmisores, para que estos logren escucharse aunque estén en distintas dimensiones, y estos así no lleguen de tener ningún problema, y claro, gracias a esto se cae toda la mención al darte cuenta que solo es un comunicado de Tails hablando de que se están tratando de comunicar con su transmisor aunque estén en distintas dimensiones, puesto que Sonic y Sonic clásico estaban peleando en otro lugar apartado de donde estaban inicialmente, y más encima, el propio Gameplay desmiente que sean inconmensurables, primero porque Tails puede comunicarse con ellos sin problema, segundo, porque hasta los compañeros de Sonic pueden avisar
avisarles sobre los ataques del mismo Time Eater. Tercero, el propio Time Eater atacaba mediante portales y disparos que iban a una velocidad realmente escasa. Y la cuarta y definitiva, los propios Sonics fueron detenidos por un mero time stop mientras batallaban, y este time stop no era de un rango universal ni nada, sino que se centraba en un punto en específico que al ser sobrepasado o más bien salir de ahí ya de por sí podías escapar. Así que sí, esta mención es una sacada de contexto terrible, más encima, ni siquiera da para inconmensurable. Ahora yendo con la segunda mención, esta ya se cae a pedazos al darte cuenta que dice el final de los tiempos, y no el final del tiempo. Yo me pregunto de qué por qué de igual forma wankean esto si para ser inconmensurable, debes trascender el espacio-tiempo o el propio concepto de tiempo, o moverte más allá del tiempo lineal, algo que ni los dos Sonics lograron hacer en esta batalla. Siendo así terminado, Sonic Base y Super Sonic solo tienen hazañas FTL+, MFTL y MFTL+, pero ninguna de las características para darle un estándar inconmensurable o de velocidad infinita, así que sí, Sonic de los juegos solo es MFTL+ de momento, y así se quedará por varios años seguramente, y tampoco traten de averiguarlo de dimensiones aquí porque simplemente deben referirse a meras dimensiones de bolsillo, o simplemente que Tails está donde estaban todos sus amigos y los dos Sonics en el final de los tiempos. Sobrevaloración número 2. Sonic Games es universal en su estado base por poder escalar y dañar al Time Eater y por otras hazañas. Bueno, esto sí que será extenso, así que déjenles pongo en contexto. Para los que no sepan, hay cierta parte del fandom que dice que el Sonic Games puede ser universal en su estado base por ciertas hazañas que supuestamente lo escalan a universal. Una de esas es por supuestamente haber dañado al Time Eater en su estado base en la versión de 3DS de Sonic Generations, donde supuestamente se alude que fue dañado. Otro de los argumentos también fue que logró vencer a Erazor, quien supuestamente había destruido el universo de las 1001 noches, el cual supuestamente es infinito. Primero, vayamos con el caso del Time Eater. Para esto hay que analizar correctamente la escena y el contexto en el que la misma pasa, puesto que como sabemos, a excepción del gameplay, no hay ninguna cinemática ni algún movimiento o acción en las cinemáticas o textos del formato de 3DS, así quedando a libre interpretación del que lo vea, lo cual hace que se genere wanks y malinterpretaciones por esta razón. Pero bien, así ves la escena de inicio a fin sin más, cualquiera pensaría que Sonic daño entre comillas al Time Eater, lo cual no te negaría si es que no supiera el contexto de la escena, donde aquí, te tienes que medio liar con el Sonic Generations de Play 3 y Xbox 360, puesto que posterior a la escena donde entre comillas ocurre la hazaña, básicamente Sonic dice o hace énfasis en lo mismo de esta escena de Generations, donde este usa el turbo frente al Sonic clásico para agarrar la Chaos Emerald. O sea, sí, podríamos decir sin duda alguna que lo que hizo Sonic aquí, no fue dañar o pelear con el Time Eater para que luego este escapara, sino, lo más seguro es que este usó el turbo para espantar al Time Eater, gracias a las cosas dichas en la versión de 3DS y ser básicamente lo mismo que esta escena. O sea, Sonic aquí no dañó al Time Eater, sino que este lo único que hizo fue espantarlo con el turbo, y créanme, no tiene sentido alguno que Sonic en teoría pudiese dañar al Time Eater, puesto que ya de por sí a inicios del juego el Time Eater se bajó a Sonic de un solo y mero golpe. Sí, un solo golpe le bastó para bajarse a Sonic, lo mismo que pasó cuando este tuvo su forma por así decirlo perfecta, ya que de una aplastada de su mano se bajó a los Sonics también. Y otra cosa, ¿sabían que en este propio juego en la versión de 3DS, el Time Eater ataca a los dos Sonics estando este en su versión mejorada, y los dos Tails se interponen ante el ataque de estos dos y más encima resisten sin más el ataque del puto Time Eater XDDDDD? O sea, los dos Tails tanto moderno y clásico lograron aguantarse sin problema el ataque de un ser universal sin dificultad alguna, ni siquiera quedando noqueados o algo. Así que créanme, usar esta escena sacada de contexto no es algo que deban hacer, ya que solo los harán ver como gente wanker. Ahora con respecto a lo de Erazor, a diferencia del Time Eater, Sonic Base si llega de escalar de Erazor antes de que use su forma de Alflaila o Alaila, pero claro, Erazor en estado base apenas es un ser galáctico, puesto que solo había cosas
hemos echado la mitad del libro de las 1001 noches, lo cual pues también llega a desmentir el supuesto universo infinito que viene de esta mención literal sacada de las ya cuestionadas Prime Guías, las cuales a opinión personal no llego de usarlas ni tomarlas en cuenta por ser tremenda contradicción hacia los juegos y decir cosas sin sentido, como esta mención de aquí que jamás ha sido representada en Sonic y los Anillos Secretos. Pero ¿acaso eres un butardo, un nerfeador de Sonic o algo así? ¿O cómo puedes decir que las Prime Guías no se pueden usar si las mismas dicen que son material de Sega? Que las mismas lleguen de ser material de Sega y aprobadas por las mismas no las hará válidas, al igual que como las de Mario, puesto que a diferencia de otras guías, estas literalmente son unas que tienen muchos errores respecto a su contenido. Pero ¿acaso es que no sabes que cualquier guía puede tener errores y pueden llegar de equivocarse? Sí, cualquier guía puede tener errores, pero ¿qué clase de guía al mismo puto inicio te dice que no te ofrece garantía de que el material que leerás será correcto y que puede equivocarse con el contenido que te dan? Encima, cosas como por ejemplo la enciclopedia jamás te dicen este tipo de cosas al inicio, así que sí, tampoco llegan de ser contables las Prime Guías. Sobrevaloración número 3. El Time Eater es un ser multiversal alto o multiversal más, ya que destruyó todo el espacio-tiempo del multiverso. Bueno, esta sobrevaloración de aquí viene de una malinterpretación sobre la enciclopedia de Sonic, puesto que en el apartado de Generations se dice que el Time Eater redució toda la realidad a un vacío blanco, lo cual pues sí, es totalmente cierto y no es erróneo. Ahora claro, ¿acaso la mención se refiere a toda la realidad del universo de Sonic o de todo el verso? Pues bueno, obviamente a solamente el universo, pero vamos a explicarlo paso por paso. Primero, en la guía / manual de Sonic Generations para Xbox 360 ya de por sí se dice la palabra universo, y no todo el verso o toda la realidad en aquel sentido. Ahora yendo al juego de tanto 3DS como de sobremesa, el Time Eater a palabras del propio Eggman solo tiene la capacidad de borrar / destruir el espacio-tiempo, algo que también llega a decirse en la versión de sobremesa. Ahora bien, como sabemos, el Time Eater solo redujo el universo de Sonic a aquel vacío blanco, algo que se evidencia al ver que solo tiene cosas del universo de Sonic de tanto pasado y futuro, puesto que ni siquiera hay algo referente al mundo de Blaze en aquel mundo por ejemplo, junto a que en la versión de 3DS Tails simplemente menciona que mientras el Time Eater viaja por el tiempo más daño le causa al mundo, sí, al mundo, no a los mundos, simplemente se refieren al mundo, y eso es algo que Eggman confirma al decir que el mundo, ojo, el mundo será suyo cuando acabe con Sonic, y esto es algo que en la versión de sobremesa también llega a repetirse sin problema alguno, puesto que Tails dice lo mismo que se dice en la versión de 3DS, dice que dañará más al mundo, y el propio Eggman también confirma lo mismo al decir que simplemente será el mundo. O sea, no entiendo por qué hacen tanta guanqueada, si la mención de todo el espacio-tiempo de aquí solo se refiere al mismo universo de Sonic y hasta ahí, literalmente después de esa afirmación solo te dice que redujo la realidad a un vacío blanco. Ojo, la realidad en el contexto ya dicho por el mismo juego de que solo fue el universo. Venga, el fandom de Sonic a este paso se hará como el de Dragon Ball con sus fallas de comprensión lectora, si hasta en la guía estrategia te dicen que solo la realidad tal como conocemos fue destruida, o sea, solo el universo. Ahora bien, ustedes se preguntarán de dónde es que viene lo que dije al principio sobre lo de multiversal alto o multiversal más. Pues bueno, viene de lo que desmentiremos ahora, pero en sí, el Time Eater apenas es un ser universal más, y si es que quizás, multiversal bajó por enfrentarse a dos Super Sonics. Sobrevaloración número 4. El verso multiverso de Sonic es infinito y de una talla multiversal alto o multiversal más. Esta sobrevaloración de aquí es básicamente el significado de querer tratar de hacer a Sonic de los juegos poderoso. Hay tres razones principales que uno encuentra para darle esta talla al verso de Sonic, la primera siendo supuestamente por Sonic CD y el tema de sus posibilidades, la segunda siendo por temas de usar guías que digan esto mismo, y la tercera y más conocida sobre todas las anteriores
seguidores, es usar el TileStube donde supuestamente se respalda aquella misma teoría, empezando con lo de Sonic CD, es que este argumento dice que por alguna razón mediante las posibilidades generadas al viajar en el tiempo, se pueden generar unas infinitas posibilidades, pero saben, aparte de que este argumento yo mismo lo desmentí en mi video anterior, se cae a pedazos al ver que los propios manuales te dicen que solo se pueden generar máximo una o dos posibilidades, así que bien, ahí tienes ya uno desmentido. Respecto al segundo argumento ya tratado también en mi último video, viene por estas dos escanos que provienen de X vías, en el caso es que esta se usa es porque se dice la palabra de infinitas posibilidades, pero ¿saben algo? Es solo cuestión de saber leer para así saber que la scan no tiene nada que ver con el verso de Sonic y su cosmología, puesto que se nos dice que el Chao mediante su crecimiento y cómo es que llegues de tratarlo puede variar en infinitas posibilidades, pero de la forma en cómo lo tratas, no de algo del verso. Con respecto al otro, en este también se llega a de usar la palabra de infinitas posibilidades, pero claro, ¿acaso estas se referirán para hacer entender al verso que está compuesto de infinitas posibilidades? Pues no, puesto que aquí solo te habla sobre cómo puedes jugar al Sonic Heroes, ya que dice que puedes escoger ya a 3 personajes seleccionables y así usarlos para experimentar una infinidad de posibilidades de jugabilidad, pero ojo, de jugar al juego, al poder elegir a más de 2 personajes, más no del verso ni nada de esos estándares. Como ven, estas cosas son tan simplemente mero guanqueos, para tratar de justificar que el verso posee infinitas posibilidades, pero no son más que meras sacadas de contexto de pura conveniencia. Ahora bueno, queda el tema más tratado de todos, y el que se hizo más popular de los 3, el TileStube. Verán, en este TileStube específicamente se menciona que con las probabilidades infinitas del espacio, podrían de llegar de existir infinitos Sonics, pero bien, vamos a desmentir esto. Lo primero de que esta cosa no se respalda en nada, puesto que no hay guía ni nada que mencione tan siquiera algo dicho para infinitas posibilidades o algo para infinito en el universo de Sonic. Lo segundo es los juegos, puesto que cada vez que hablan de la misma cosmología en los juegos, jamás mencionan la apertura de que existan una cantidad infinita de mundos o posibilidades. Lo único que en teoría podía respaldar eso era la mención de The End, pero con el nuevo DLC esta mención ya no es válida al ser la misma ya cambiada y corregida en el nuevo final, donde The End no dice ningún monólogo. Lo tercero es que también Tails no sabe de la cosmología a escalas como Eggman nega o Eggman, y es demostrado al ver que Tails jamás ha hablado o tocado el tema de la cosmología, algo que Eggman ha hecho miles de veces, y incluso gracias a él sabemos cosas que ni siquiera podríamos saberlo sin ayuda de él. Y ya para último, el propio Ian Flynn desmintió totalmente esta mención al solamente decir que Tails estaba meramente especulando cuando dijo eso, y que a la vez no está confirmando absolutamente nada a palabras del mismo, así que sí, no hay argumento válido ni nada para decir que el verso de Sonic puede contar con un nivel de talla multiversal más, ni tampoco multiversal alto. Lo máximo del verso apenas es del rango multiversal /2b, pero nada más de momento, siendo al final esa la escala predeterminada del verso de los juegos, sin nada infinito. Sobrevaloración número 5. El Imaginary World es un multiverso de talla multiversal más o de un rango 2B. Bien, creo que ya es hora de tocar finalmente este juego de Sonic poco conocido, y que quienes lo conocen lo sobrevaloran también a más no poder para darle un nivel que no es a Sonic y su cosmología. Para ponerlos en contexto, en Sonic Shuffle pasa algo parecido a lo que pasa en Paper Mario, pero muy diferente a su vez, y es que el Imaginary World es un mundo donde van los sueños de todas las dimensiones. Ahora bien, ya habiendo contextualizado todo esto, hay que empezar a desmentir el Imaginary World y en sí todo el juego. Para empezar vamos a hablar en general del Imaginary World y luego de los sueños. Antes que nada, ¿acaso Imaginary World es un multiverso? Pues no, no lo es, y esa es la gran mentira que desmentiré ahora. La única razón por la que dicen que el Imaginary World es un multiverso es porque este abarca otros universos en este, que en este caso llegarían de ser los mismos sueños, pero ¿sabían que simplemente el Imaginary World es solamente un universo con dimensiones compartiendo el mismo espacio-tiempo adentro del mismo? Sí, así como lo escucharon, el Imaginary World solo es una mera dimensión /universo /mundo más del Sonicverso, el cual tiene dentro de sí otros universos, puesto que para empezar, el Imaginary World siempre ha sido retratado como un mero mundo, un simple mundo. A principios la propia Lumina dice que el Imaginary World es solo un mundo donde se almacenan los sueños. Claro, esto no es prueba suficiente, así que sigamos. Cuando Lumina explica qué había pasado con la piedra preciosa y Illumina, la misma Lumina vuelve a mencionar detalladamente
básicamente que el poder de Void estaba transformando varias partes del Imaginary World, y que si esto seguía así, el mundo desaparecería, y en este caso cuando menciona mundo, al instante solo menciona el Imaginary World como referencia a esto. Si sigue sin convencerles, sigamos. Cuando Lumina y Void hablan en las primeras cinemáticas, la propia Lumina menciona que no destruya el mundo hecho de sueños, o sea el Imaginary World, y Void recalca eso al decir que el Imaginary World era su mundo. También en la misma escena el propio Sonic le menciona a Void que el mundo, ojo, mundo no le pertenece, y que es de todos, a lo que vuelve a recalcar lo mismo que dijo Lumina, que es el mundo de los sueños de todos. Sigamos con las pruebas, ¿les parece? Más adelante en una escena donde Lumina lleva a Sonic y sus amigos al mundo de hielo, esta vuelve a explicar que si recuperan la piedra preciosa, el mundo volverá a ser como antes, nuevamente, refiriéndose al Imaginary World como un mundo. Luego en una escena más adelante de Sonic y Void, otra vez se vuelve a mencionar lo mismo que antes, donde se refieren al Imaginary World como un mero mundo, el mundo de los sueños para todos. Luego ya en la escena final nuevamente Tails remarca por última vez que el Imaginary World es un mundo, o sea, para que vean que el Imaginary World siempre ha sido retratado como un mero mundo, y cosa que hasta en las guías se retrata de igual forma. A volver a mencionar lo mismo que del Imaginary World solo es un mundo, al igual que se retrata en la propia enciclopedia, donde tampoco no mencionan nada sobre aquello. Venga, de verdad, ¿quién pensaría que esta cosa es un multiverso cuando todo el juego se retrata como un mero universo, o más bien, un mundo barra que universo? Pero bien, ¿recuerdan que había dicho que los universos eran universos barra mundos barra dimensiones como a inicios desde que empecé que desmentir esto? Pues bueno, resulta que no, los mundos tampoco son universos ni nada de eso, que es la verdad algo muy estúpido que la gente llegue de creer este tipo de cosas por no analizar. No. Pero ¿cómo vas a decir que los sueños no son universos si hasta Lumina se refiere a algunos sueños como mundos, y hasta incluso la misma menciona que los mundos están separados? Solo dices estupideces. A ver, vayamos por partes. En primera, que sean mencionados como mundos no les da un carácter para ser universal, puesto que primero, fácilmente esto solo se refiere a un sector específico del mismo universo del Imaginary World. Es básicamente como el mismo caso que con Sonic y los Anillos Secretos, donde se menciona los demás niveles como mundos y ves que los mismos están juntos, siendo básicamente que estos mundos ni siquiera equiparan el tamaño de un planeta ni nada, son simplemente niveles y ya de tamaños diminutos, al igual que con los mundos de Sonic y los Anillos Secretos. Ahora claro, dirán que en los mundos se ve galaxias, estrellas y nebulosas, y gracias a eso no podrían ser considerados menos que un planeta aquellos mundos, pero la realidad es que esas galaxias, estrellas y nebulosas son del propio Imaginary World, son del propio universo del Imaginary World, como se ve a inicios del juego donde Lumina explica lo que es el Imaginary World. También llega a deberse cuando Lumina con Sonic y sus amigos vuelan por encima de los mundos, que aquellas galaxias que se veían en los mundos en realidad son solo el espacio del mundo del Imaginary World, así que no, los mundos no tienen galaxias ni nada, ya que estos son del Imaginary World, son básicamente como si fuera el espacio exterior. Para que entiendan, por algo puedes ver el espacio y todas esas galaxias desde esos mundos. Ahora claro, dirán que igual y son universos por alguna extraña razón, ya que Lumina menciona que estos están separados, pero, ¿y si les digo que es una mala traducción? Sí, así como oyen, esto es una mala traducción, puesto que si vamos al japonés, y vamos directamente a esta escena, aparte de que Lumina nuevamente se refiere al Imaginary World como mundo, solo menciona que este se está desmoronando, o sea, jamás menciona aquella mención sobre que los mundos están separados en su lenguaje original, o sea que sí, en respectiva estos mundos no son más que meros niveles, que ni de tamaños de planetas son, y que comparten el mismo espacio al estar en el mismo universo con otros mundos barra niveles, que no son representados como universos ni planetas ni nada. Ahora claro, dirán que igual el Imaginary World es multiversal porque Lumina menciona que esta es la cuarta dimensión, y sí, lo menciona en tanto inglés como en japonés, en ambas esta mención prevalece, pero saben, la categoría de 4D empieza desde universal más, y bueno, ahí está la respuesta, este universo con mundos que ni de tamaños de planetas son, es un universo 4D a palabras de Lumina, o sea y hasta ahí, nada de multiverso ni nada de ese tipo de cosas que
que digan que puede ser, este tipos de weas son tan simples de desmentir. Dato curioso, también en japonés mencionan al Imaginary World como un solo mundo y nada más que eso. En esta conclusión básicamente podemos decir un par de cosas. Primero, el Imaginary World es solo un mero universo 4D/universal más que contiene mundos que ni de tamaños de planetas son y que puedes ver el espacio del Imaginary World desde ellos sin problema al estar todos conectados en el mismo espacio, pero diferentes sitios obviamente, pero al final y a cabo en el mismo espacio. Segundo, estos mundos no están separados, eso solo es una mala traducción. Y tercero, Void solo sería universal más por destruir este universo chafa que ni siquiera llegó de destruir. El Time Eater, Solaris, The End, Wizard, Exalamander, etc. se pasean fácil a The Void sin problema alguno, sin nada de dificultad, así que sí, en conclusión el Imaginary World es una cosa de foders/devil para el verso de Sonic, y solo tiene una cosmología de talla universal más que no aporta casi nada a la cosmología de los juegos. Sobrevaloración número 6. Sonic Prime es de una categoría universal o multiversal sin problema alguno. Bueno, creo que toca ya hablar de este Sonic. Al Sonic de Prime no lo quería tocar hasta estar seguro de su poder en la segunda temporada, y me quedó más que claro ahora que la vi. La única vez que hablé sobre él fue en este video en mi cuenta de TikTok, pero ahora sí, hablaremos de su verdadero poder y desmentiremos a su vez la gran sobrevaloración hacia él. No quería hablar de él porque pensé que perdería amigos que creen eso, pero debo ser alguien objetivo en todo esto sinceramente. Así que vamos a empezar. Lo primero que diremos sobre el poder de Sonic de Prime y también sus menciones. Aviso que la mayoría de escanos que saldrán fueron sacadas con la cámara de mi celular, así que lamento si llega a molestarles que haya sido así. Empecemos con su poder. Hay varios, pero varios que creen que el Sonic de Prime es universal, o en su caso, multiversal por varias razones. Primero, por destruir el prisma paradoja. Sí, la destrucción del prisma paradoja, y hizo que el universo de Sonic desapareciera, y eso es algo que llega de corroborarse por varias fuentes del mismo, en donde se dice explícitamente que el universo fue destruido. Pero ¿acaso por esta razón Sonic es universal o multiversal por destruir el prisma paradoja? Pues no, puesto que Sonic no destruyó el universo, sino que al destruir el prisma paradoja hizo que el universo se destruyera, y claro, el prisma paradoja a pesar de tener esa capacidad al destruirse, su resistencia es nula tal como se vio con la facilidad con la que Sonic lo destruyó de un ataque casual, porque si dirán que por destruir el prisma Sonic es universal, entonces casi todos los personajes de la serie tendrían resistencia universal por soportar golpes de Sonic, y claro, eso es algo bastante imposible, y más porque la propia serie muestra que la capacidad destructiva de Sonic, su fuerza y sus poderes no alcanzan la escala universal. Pero bien, ya habiendo desmentido este argumento, recuerden que la destrucción del universo fue solamente ocasionada por la destrucción del prisma paradoja. ¿A qué quiero llegar con esto? Simple, y es la siguiente que desmentiremos, y es sobre que Sonic tiene el mismo poder que el prisma paradoja. Sí, algo absurdo, ¿verdad? Esta malinterpretación viene del capítulo 2 y 3 de Sonic Prime, donde Sonic al correr demasiado liberó energía prismática la cual apagó la ciudad, que consecuencia de esto tanto Nine como el Dr. Death dicen que el poder o energía de Sonic es comparable al prisma que hay en esa dimensión. Ahora claro, les diré que deben saber contextualizar y leer amigos, porque primero, para ese punto el Dr. Death ni tampoco Nine sabían de las capacidades totales del prisma, puesto que capítulos más adelante recién llegan de descubrir las capacidades de este mismo, como que Nine descubrió que con el prisma podía viajar por el fragmento verso y crear portales, o que Mr. Dr. Eggman dice que con el prisma y la tecnología de Nine les había entregado el universo en bandeja. Es decir, en el punto en el que ambos hacen esta mención no tenían idea de las capacidades del prisma, y más encima porque el prisma, como dicen aquí, solo era una batería que mantenía la ciudad y nada más. No tenían ideas de sus capacidades, y Sonic solo igualó esa al liberar energía prismática, y de ahí viene la comparación. Más encima que hasta Mr. Dr. Eggman dice que con la energía del prisma y con la de Sonic lo máximo que podrían hacer era solo derrotar ya a la resistencia y terminar con los rebeldes, para que vean que ni idea tenían del poder del prisma. Y otra cosa que también es un error, es que no lo están comparando con el prisma paradoja, puesto que en realidad lo comparan con uno de los fragmentos del prisma paradoja, puesto que el propio Sonic dice que ese no era el prisma paradoja al ser demasiado pequeño, y se dio cuenta de la
cagada que se mandó, donde este nuevamente recalca lo que dije antes, puesto que la creación de este mundo se forma al Sonic destruir y fragmentar el prisma paradoja y por consecuencia destruir el universo, y por eso dice que él creó ese mundo, ya que él destruyó el prisma paradoja, haciendo que ese mundo exista al haber un fragmento del prisma paradoja, y es algo que hasta el mismo Sonic admite que al destruir el prisma paradoja destruyó todo, y para volver a recalcar que Nine no sabía del prisma, o más bien el fragmento del prisma, hasta él le pregunta a Sonic si es que hay más de estos y que si es un fragmento del prisma original, que lo es, así que como vieron, Sonic the Prime no es de una categoría universal, primero, porque destruir el prisma no lo hace universal como ya mostré y desmentí, y esto lo pruebo más cuando literalmente Chaos Sonic domina por completo a Sonic y lo supera en todo momento, pero literalmente el choque de un vehículo del tamaño de un camión lo deja aturdido por varios segundos y incluso cuando escapa de él, y Chaos Sonic superaba al propio Sonic, así que no, Sonic the Prime no es universal, ya que como Shadow dice, Sonic al destruir el prisma destruyó la realidad, pero solo al destruir el prisma, lo cual tampoco lo hace universal como mostré, puesto que hasta Sonic admite que al haber destruido el prisma destruyó todo, y que gracias a este se crearon otros mundos donde están los demás fragmentos, hasta Shadow explica eso. Lo segundo es que Sonic tiene el mismo poder de un fragmento del prisma, pero sin saber su verdadero poder, puesto que solo era una batería para la ciudad en ese entonces y nadie sabía de sus capacidades, ni Nine, ni el Dr. Deb ni Mr. Dr. Eggman sabían el poder o lo que es capaz un fragmento del prisma, cosa que averiguan posteriormente en varios capítulos más. Otra cosa que quiero desmentir es que Sonic the Prime no tiene una velocidad inconmensurable por viajar por dimensiones, primero por como ya se ve en sus peleas, y segundo porque como dice el propio Shadow, Sonic al correr libera energía prismática que adelgaza el vacío, y esto hace que se abra un portal en la entrada, y es algo que hasta Sonic confirma, donde hasta él describe ese viaje por dimensiones como si se hubiera teletransportado. Ahora claro, dirán que igual debe ser universal en base por ser el mismo Sonic de los juegos, pero este ya desmentí en este mismo video que Sonic de los juegos no es universal en base, solo es galáctico a lo mucho, pero no es universal, y eso se demuestra incluso cuando ves que aparte de que el Time Eater se lo papea fácilmente, y también Giganto se lo papeó de un simple lanzamiento, sin dificultad alguna, y para Sonic, este requería sí o sí la super forma, y aquí no estaba tan debilitado como posteriormente se pone con la cibercorrupción, así que no, para ya cerrar esto, Sonic the Prime no es universal ni en 1000 años, pero veamos si con la salida de la tercera temporada me cierran la boca y hacen que Sonic the Prime sí sea universal, pero si les soy sincero, lo dudo bastante. Datos extras. Sí, digamos que mientras editaba este video se me olvidó poner algunas cosas que ayudan más a las desmentidas, empezando con algo que se me olvidó de Sonic Prime. Sonic no resistió la explosión del universo, sino que como se ve en las propias escenas, solamente fue teletransportado que a través del portal donde se puso a vagar en el fragmento verso. La siguiente cosa es de Sonic Shuffle, que primero, la propia Illumina también retrata al Imaginary World como un solo mundo, sí, otra vez, junto que también decirles que los sueños solo son partes de la Precious Stone, ya que es algo que Lumina dice a cada mundo que van, y otra cosa, ellos mismos confirman que no son mundos de tamaños de universos, sino de mini secciones, como por ejemplo el de la jungla, donde dicen que literalmente el sueño creó solo una jungla, y que la misma iba a ser destruida por Void y que debían salvar la jungla, ojo, jungla, y que la propia Lumina dice que deben regresar el mundo a la jungla llena de vida que era, o sea, confirma que literalmente esos mundos no son universos, y también con el del ave, puesto que la propia Lumina dice que ese mundo está atrapado dentro del avión, o sea, un mundo que ni siquiera es del tamaño de una cuadra XDDD, y lo mismo con el de la playa, donde hasta Annie dice eso y Lumina al final mismo dice que el mundo ha regresado a lo hermoso que era, o sea, la playa simplemente, y ya, con esto confirmamos que los sueños que se crean en el Imaginary World no se transforman en universos ni planetas, solo meras secciones o incluso menos de eso, y ya
ya para último, sería que para desmentir más la velocidad infinita de Sonic en Forces, la propia enciclopedia dice que necesito de la ayuda del avatar para salir, y que el propio Sonic lo recalca cuando dice que el avatar le ha ayudado, ya que dice que lo ha ayudado el amigo, así que sí, Sonic tampoco tiene velocidad infinita. Bueno, eso fue muy extenso, lamentablemente serán todas las desmentidas que habrán para hoy. Tenía ganas de meter en este video también la desmentida a Sonic de Shin Megami Tensei, pero eso lo dejaré para un próximo video. Ahora bien, ¿cuál es el poder de Sonic y la talla de su cosmología junto a su velocidad? Pues bueno, hablando del verso, el verso es de una talla 2B barra multiversal, gracias a que la cosmología es una expansiva gracias al juego de Shadow, donde se nos dice que cada decisión se genera una posibilidad, mientras el poder de Sonic, pues Sonic solo es un ser galáctico y FTL más AMFTL en base, mientras que en su forma super es un ser multiversal barra 2B con velocidad MFTL más, pero solo hasta ahí. Esa es la categoría que actualmente tiene Sonic, siendo lo demás puro mero guanqueo que hacen los fans de Sonic. La verdad me desagrada y me baja los ánimos saber lo guanqueo y la mala comprensión lectora que tiene la comunidad de Sonic a veces, pero que se le va a hacer. Esto es todo por hoy, ojalá hayan disfrutado el video amigos míos, nos vemos y cuídense mucho, chao chao. Así, y para los que siguen usando esta wea de la Versus Battle Wiki del Imaginary World, aparte de que está totalmente desmentida por mí y que dice estupideces sacadas de contexto, el propio usuario que la hizo solo le da un nivel multiversal más a Sonic Archie cuando es más que eso XDDD, así que no es confiable, porque ya fue desmentida por mí.